¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este canal televisión y a este programa Con Más Salud. Hoy va a estar con nosotros Belén Alonso, internista del Hospital de Gran Canaria, Dr. Negrín, para hablarnos del tiroides. ¿Sabían ustedes que hasta 700.000 personas padecen en este país de hipotiroidismo y hasta el 2% de las mujeres pueden padecer hipertiroidismo? Después de ello vamos a ofrecerles un vídeo reportaje sobre el glaucoma, una de las enfermedades que más frecuentemente nos deja ciegos en este país, pero que podemos evitarlo si acudimos a tiempo. Después de ello va a estar con nosotros Aridane Benítez, licenciado en Educación Física y del Deporte, para hablarnos precisamente de esto, de la importancia de hacer ejercicio físico, de la actividad física. Pero si alguno no está convencido del todo todavía, sobre todo las personas mayores, vean el siguiente vídeo y empezamos ya con nuestra primera invitada. 4 años de actividad física regular sostenida multiplican la probabilidad de tener un envejecimiento saludable, independientemente de la edad elegida para comenzar. Así lo demuestra un estudio británico que contó para ello con más de 3.000 personas, con una media de edad de 63 años. Los investigadores querían medir el impacto de la actividad física sobre el riesgo de desarrollar demencia, depresión y enfermedades crónicas, así como el efecto del ejercicio en un envejecimiento saludable, entendido también como una buena salud mental, preservación de las habilidades cognitivas y la capacidad para mantener la actividad social y la independencia. El aspecto más novedoso del estudio fue precisamente llenar el vacío que había sobre la ventaja de iniciar la actividad física, aunque sea con una edad avanzada. El estudio demostró que cuanta más actividad física, más probabilidad de tener una vejez más saludable. Se observó que quienes se volvieron físicamente activos ya entrados en años obtuvieron beneficios, y que en comparación con aquellos que no hicieron nada, los que empezaron a practicar ejercicio en los 60 tenían 3 veces más probabilidades de tener una vejez con más salud. Esto demuestra que nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio ni para cosechar sus muchos beneficios. Nuestra primera invitada ya la conocen ustedes, se llama Belén Alonso, ella es internista del Hospital de Gran Canaria, Dr. Negrín, y con la que vamos a hablar de un tema bastante frecuente en las consultas, tanto de atención primaria como lo de los hospitales. Esta vez hablando de las alteraciones de la glándula del tiroides. ¿Qué tal, Belén? Hola, Pedro. ¿Qué es el tiroides? Bueno, pues esto sería lo primero. ¿Qué es el tiroides? El tiroides es una glándula que está localizada en la parte anterior del cuello, entre la laringe y la tráquea, y que abraza un poquito estas estructuras. Incluso se habla de la manzana de Adán, tiene forma de mariposa, tiene una parte central que sería pues el istmo y 2 lóbulos que pueden pues crecer de tamaño, como vamos a hablar, o formarse pues nodulaciones de distinta naturaleza, benigna o maligna, y que pueden ocasionar trastornos importantes en la vida de las personas o de los pacientes. ¿Qué función tiene exactamente el tiroides en nuestro organismo? Bueno, pues como buena glándula que es del organismo, pues se produce unas hormonas, que al llamarse glándula tiroidea, pues produce las hormonas tiroideas y que tienen pues unas funciones básicas y generales muy importantes en el cuerpo, y en líneas generales pues el que nos encontremos bien, en un peso adecuado, funcionando pues todos los órganos, desde el corazón al propio intestino, con normalidad. Se regulan el metabolismo, ¿no? Esa palabra Sí, que tanto el mundo conoce pero que nadie sabe de qué trata. Exactamente. Produce unas sustancias que son unas hormonas y que van a ayudar pues a regular múltiples funciones de todos los sistemas que componen nuestro organismo. Ya hablaremos más adelante, pero ya que vamos a aprovechar, ya que le has puesto el dibujo, tenemos aquí la forma de la glándula del tiroides, que es la que tiene la forma de mariposa, que es esta de aquí, pero detrás de ella hay unas pequeñas glandulitas que se llaman paratiroides, porque están al lado del tiroides, en este caso detrás, y que tienen importancia para otras hormonas, ¿no? Correcto. ¿Y por qué hablamos pues de estas otras glandulitas si estamos hablando propiamente del tiroides? Pues bueno, son muy pequeñitas, se ven aquí en la parte inferior de la imagen, son como 4 pequeños puntitos que quedan en la parte posterior de esa mariposa, y que estas glándulas, pues en el caso de una cirugía, bien parcial o subtotal de la glándula tiroides, pues va a tener también repercusiones funcionales en la persona pues sometida a este tipo de cirugía,
tiroidea y que pues se precisará pues también un tratamiento sustitutivo para poder funcionar como previamente a la cirugía. Exactamente, pero en eso ya nos metemos más adelante. Eso nos daría para otro espacio de Con Más Salud. Efectivamente. Bueno, cuando hablamos del tiroides podemos hablar de alteraciones, por un lado, del punto de vista funcional, o sea, de la función del tiroides, que funcione más o que funcione menos, ¿no? Exactamente, hablamos de la glándula y hemos descrito las características anatómicas y además pues hemos dicho que se producen estas hormonas que nos ayudan a regular pues todo el organismo. Dentro de esta función reguladora pues tenemos que decir que es una glándula muy sensible a muchos fenómenos, pues procesos infecciosos, inflamatorios. No todo es malo, es de naturaleza maligna o cáncer o tumor, que es lo que más puede conocer pues las personas que nos estén escuchando, y esta glándula que produce estas sustancias pues puede producirlas en exceso o en defecto, y esto pues nos dará pues un aumento de estas funciones reguladoras o un descenso. En el caso de que haya una disminución en la producción de estas hormonas, hablaremos pues de una hipofunción del tiroides, o lo que conocemos más coloquialmente, y hay muchas personas que lo padecen o que lo conocen en su entorno, como el hipotiroidismo, y en el caso contrario estaría el hipertiroidismo. Que sería que está funcionando de más el tiroides, o sea, liberando más cantidad de hormonas a la sangre. Correcto. Más adelante nos meteremos un poquito en cada una de estas dos enfermedades, pero ¿nos puedes nombrar un poco someramente una u otra, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo? Bueno, pues como vemos en la imagen, hemos tratado de representar pues en el lado izquierdo lo que sería la hipofunción de la glándula tiroides y en el lado contrario pues una hiperfuncionalidad, y por ser muy resumidos, pues la hipofunción nos hablaría de un enlentecimiento de todas esas funciones reguladoras del organismo, es decir, pues el corazón se enlentece, las funciones generales se enlentecen, el tránsito intestinal pues en vez de tener una normalidad de ir a diario, son personas que les cuesta ir mucho al baño, el estreñimiento, pueden tener una ganancia de peso, que aquí sí que quiero incidir un poquito en que las ganancias pueden ser de 2, 3 o hasta 4 kilos, pero que no es a expensas del tejido graso, así que todas las personas que nos estén escuchando que están en situación de sobrepeso o incluso en una obesidad, pues es una leyenda urbana en que mi tiroides no funciona bien y por eso pues tengo más peso del que se debe. Sí, porque la función es que va sobre el metabolismo del agua, no de la grasa. Correctamente, en este sobre caso, el metabolismo del agua, que es el componente corporal más importante de nuestro organismo. Somos agua, somos grasa y somos músculos, y en el caso del sobrepeso y la obesidad estamos hablando exclusivamente del compartimento graso, que nada tiene que ver pues con las funciones de la glándula tiroides. Muy bien, me parece muy bien que lo haya recalcado. Y en el caso del hipertiroidismo, pues tendríamos el hipertiroidismo, en el que esa sobreproducción de hormonas, pues por resumir muchísimo, pues la persona está como una moto. A nivel coloquial, si vemos a un paciente o a un compañero que está como una moto, le decimos, tú no tendrás un hipertiroidismo, ¿no? Son personas aceleradas, que corren mucho, pues en su discurso, su frecuencia cardíaca, lo contrario que las personas estreñidas, pues van con una mayor frecuencia y número de veces al baño, es decir, pueden cursar con diarrea, puede haber pérdida de peso pues asociada a esa hiperfunción tiroidea, y en este caso pues si una persona consulta por estos síntomas de alerta, cambios en el carácter, irritabilidad, etcétera, pues habría que descartar una hiperfunción de la glándula tiroides. Eso te iba a preguntar, estamos hablando de la función, por tanto, ¿qué pruebas son las que podemos pedir en un análisis para cuando nosotros estamos sospechando una alteración de la función del tiroides? Pues sin duda, si estamos sospechando una disfunción o una mala funcionalidad de la glándula tiroides, pues como médicos, y el primer médico que va a abordar pues en las patologías del tiroides es el médico de atención primaria, y es una de las consultas más frecuentes que va a tener en la consulta, pues una buena historia clínica, exploración física y sin duda pues pruebas analíticas que van a servir para medir de forma objetiva cómo está funcionando esa glándula tiroides, si en exceso o en defecto, y esto pues con analíticas muy sencillas se puede determinar pues esta buena o mala función. Y aparte de la alteración de la función del tiroides,
tenemos las alteraciones anatómicas del tiroides, ¿no? Correctamente, hemos dicho pues esa forma de mariposa que rodea el cuello y entonces se pueden formar pues una única nodulación, varias nodulaciones o un aumento parcial o completo de esa glándula, de esa mariposa, y que el aumento completo pues es lo que coloquialmente y también en medicina hablamos del bocio. Bocio que puede tener una alteración de la función del tiroides o no, o simplemente el tamaño y ya está, ¿no? Eso es muy importante lo que estás diciendo, Pedro, porque a veces relacionamos que el aumento de tamaño o el palparnos un nódulo o una masa nos hace pensar en que voy a tener algo malo o en que mi tiroides no está funcionando bien. Una cosa son las alteraciones anatómicas y otra es las alteraciones de la función de esa glándula. Y puede ser que realicemos análisis clínicos y que veamos que no hay ninguna alteración, es decir, que sea un bocio en el que la función global de la glándula tiroides sea normal, y hablaremos, por tanto, en estos términos, un bocio con función tiroidea normal. Efectivamente. Seguimos, aquí vemos una imagen en la que se está palpando precisamente el tiroides a una señora intentando buscar esa alteración anatómica, o bien bocio, o bien bultitos, vamos a llamarlo así. O bien bultitos, exactamente. ¿Y por qué hemos querido traer esta imagen? Porque ahora todo el mundo se puede asustar en decir, pues si me noto, si no me noto, si tengo algún bultito, alguna nodulación en la glándula tiroides, una glándula que es fácil de explorar por lo que decíamos, porque está en la parte anterior de la garganta, pero tenemos también que decir que solo el 5 o el 7% de todos los nódulos van a ser realmente palpables, y no cabe duda pues que los médicos de atención primaria, en este caso los primeros médicos y el médico que acompaña al paciente en todo su proceso, en toda su vida, pues es el más capacitado para palpar, incluso pues por detrás de la persona que consulta, pues si se aprecia alguna de estas nodulaciones, como ponemos en la imagen, pues a veces son nodulaciones pequeñitas que no se van a palpar y que pues a través de otras pruebas, si se está sospechando o analíticamente se confirman estos hallazgos, pues el descartar que no se haya formado alguna nodulación, algún bultito, y esto por la ecografía simple, que se pueden pedir ya desde muchos centros de salud y los médicos se están capacitando en ello, pues se pueden detectar hasta en el 30% de las personas. Si nos pusiéramos a buscar bultitos en el cuello, los encontraríamos, y muchas veces pues sin dar trastornos en la función del tiroides. Sí, porque la mayoría son benignos. La mayoría son benignos y la mayoría no van a producir tampoco trastornos en la función. Cuando no podemos buscarlo con una ecografía, tenemos pruebas más avanzadas. Tenemos pruebas más avanzadas, pues si estamos pensando en una glándula aumentada de tamaño, si el paciente nos cuenta que ha padecido un proceso infeccioso, inflamatorio importante, si hay antecedentes familiares, si se aprecia un nódulo que desde el punto de vista de la ecografía no queda muy claro cuál es su naturaleza, pues habrá que ir a pruebas todavía más específicas para determinar bien la naturaleza de esa masa, de ese nódulo, y para ello pues se harían pruebas que se realizan en el hospital, como una gammagrafía del tiroides, que es una prueba de medicina nuclear y que va a servir con contraste que se introduce en la vena del paciente para en unos poquitos minutos que capte bien todo lo que es la anatomía de la glándula tiroides y que pueda determinar pues si hay una nodulación, varias nodulaciones, un aumento del tamaño de la glándula o incluso pues una hiperfunción o una hipofunción de esa glándula. Y ya en el caso de que sigan existiendo dudas, pues habría incluso que llegar a puncionar pues una nodulación, en el caso de que solo sea una y que sea de un tamaño considerable y de unas características determinadas, o si hay muchos y los médicos consideran que haya que puncionar, pues se pueda acceder bajo control ecográfico, que va a ayudar mucho al médico a localizar exactamente, y pues con una aguja muy finita se accede a una de estas nodulaciones y se va a coger un poquito de material, se estudia y se pone nombre y apellidos a lo que tiene el paciente. Y luego eso se lleva a un laboratorio de anatomía patológica para estudiar qué tipo de células hay, por ejemplo, ¿no? Correcto, o si es todo pues una inflamación, o si simplemente pues es un quiste con un material denso, y que una vez pues que se ha definido y que se ha conocido, pues sí que quiero insistir en que van a ser muy importantes pues las consultas posteriores periódicas, en las que sí que es cierto que aunque muchas veces van a ser nódulos
nódulos benignos, muchas veces la función de la glándula tiroides va a estar bien. Hemos dicho que es una glándula muy sensible, que puede haber cambios, y lo que en un año 2015 estaba todo correcto, pues en el 2016 puede haber pequeñas variaciones de tamaño, de función, y va a ser importante pues conocerlas el médico y la persona. Eso, y que no falten a las citas de repetición, ¿verdad? Que no falten, por favor, a las citas de repetición. Una vez que ya se ha puesto nombre y apellidos a lo que tienen, o se ha visto por la ecografía que es un nódulo benigno, que es pequeñito, que no hay que hacer nada más que seguirlo en el tiempo, y con análisis pues perdemos muchos pacientes, y a veces pues después hay sorpresas. Sí, efectivamente. Belén, muchísimas gracias por arrojarnos un poquito más de luz en este tema tan complicado a veces del tiroides, pero al mismo tiempo tan sencillo como nos has explicado tú hoy. Esperemos que hayamos contribuido un poquito a conocer pues esta glándula tan importante, y da para varias secciones. Para mucho más, que hablaremos más adelante de cada una de esas enfermedades un poquito por separado, porque cada una tiene de largo, ¿verdad? Tiene su entidad propia, su importancia, y nos da pues para hablar un ratito. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes les dejamos ahora con un pequeño vídeo reportaje sobre lo que es el glaucoma, una enfermedad que deja ciego a muchos españoles cada año y que podemos evitarlo. El glaucoma es una enfermedad que afecta al campo visual debido a un daño progresivo en el nervio óptico, producido, entre otras causas, por la elevación de la presión intraocular. Si la presión elevada se mantiene durante mucho tiempo o llega a cifras exageradamente altas, las fibras del nervio óptico pueden dañarse de forma irreparable y causar una pérdida de visión irreversible. El glaucoma afecta a más de 500.000 de personas en España. Es actualmente la segunda causa de ceguera, y su carácter asintomático hace que la mitad de quienes lo padecen no sean conscientes de ello. La mayor incidencia de la enfermedad se produce a partir de los 40 años. Los factores para padecer glaucoma son diversos, pero los más importantes son la edad, superior a 40 años, y la presión intraocular elevada, mayor de 22 milímetros de mercurio. No obstante, no todas las personas con presión intraocular por encima de la normalidad presentan alteraciones en el nervio óptico y por tanto desarrollan glaucoma, aunque sí deben ser considerados sospechosos de padecerlo y con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Del mismo modo, hay otros individuos con valores de presión intraocular dentro de la normalidad que sí desarrollan enfermedad glaucomatosa. Otros factores de riesgo son la existencia de historia familiar de glaucoma, familiares de primer grado, como padres y hermanos, o padecer diabetes, miopía u otras enfermedades vasculares, como hipertensión arterial, antecedentes de enfermedades cardiovasculares o vasoespasmos. También las jaquecas o ser del género femenino. En el glaucoma crónico simple no hay molestias, ni dolor, y la pérdida de visión puede pasar desapercibida hasta el final, cuando el paciente se da cuenta de que algo va mal y la enfermedad está muy avanzada, como si mirara a través de un túnel. En el caso de glaucoma de ángulo cerrado, sí se producen molestias como pérdida de visión, fuerte dolor de ojo y cabeza, ojo rojo, vómitos y mal estado general. Para prevenirlo, es necesaria una exploración oftalmológica, en el caso de esta enfermedad especialmente importante a partir de los 40-45 años, que incluirá prueba de agudeza visual, para medir la vista a diferentes distancias. Tonometría, se realiza para medir la presión del ojo mediante el uso de un aparato, previa dispensación de unas gotas anestésicas. Prueba del campo visual, que mide el campo de visión y ayuda al oftalmólogo a determinar si el paciente sufre pérdida en la visión lateral, característica típica del glaucoma. Examen de fondo de ojo. Con la ayuda de unas lentes especiales se examina el nervio óptico. También se puede realizar el análisis mediante tomografía de coherencia óptica. Paquimetría. Mediante el uso de un instrumento de ondas ultrasónicas, previa instilación de una gota de anestésico ocular, esta prueba permite medir el grosor de la córnea, que incide en el valor de la presión del ojo. Cualquier estrategia de tratamiento de esta enfermedad tiene como objetivo normalizar la secreción del humor acuoso, facilitar su evacuación por la malla trabecular o por la vía uveoescleral, y proteger las células retinianas y las fibras del nervio óptico para mantener el campo visual.
Así, según los casos, se usará fármacos, láser o cirugía. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Nuestro último invitado ya está en el plató, Aridane Benítez, licenciado en Educación Física y del Deporte, con el que vamos a hablar precisamente de este tema y de los propósitos que nos ponemos para el nuevo año. ¿Qué tal, Aridane? Muy bien, encantado de estar con ustedes por aquí. Es muy frecuente que cuando empezamos el año, uno de los propósitos sea voy a hacer actividad física, voy a hacer deporte, que ahora miraremos la diferencia entre una cosa y otra, y al final muchas veces no hacemos nada. Cierto es. Dentro de esa lista de propósitos que cuando empieza el año nos proponemos, pues casi siempre está el iniciar la práctica deportiva o iniciar actividad física. En cuanto a esto, pues me gustaría hacer una diferenciación. Actividad física supone todo movimiento natural que tiene un gasto energético, mientras que actividad deportiva es aquella que es más específica y organizada. No es lo mismo salir a caminar al parque o ir al trabajo caminando que empezar a correr porque quiero participar en la Gran Canaria Maratón. Por tanto, de ahí la diferencia entre actividad física y actividad deportiva. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeñito guiño con la imagen que tenemos aquí debajo. Por supuesto. A nuestra amiga Patricia. Total, ¿no? total. Aquí está ganando una carrera, supongo. El año pasado, en la Gran Canaria Maratón de la anterior edición, 2015. Pues mira, felicidades, Patricia. Esperemos que continúe con sus logros. ¿Por qué es importante la actividad física? Yo creo que es obvio, pero yo creo que vamos a recalcarlo, porque a algunos no le queda del todo claro. Por supuesto. Muchísimos beneficios, pero me gustaría incidir en ese menor riesgo. Bueno, la práctica de actividad física implica un menor riesgo de obesidad, un menor riesgo de enfermedad cardíaca, nuestra salud mental y que nuestra musculatura y nuestros huesos se mantengan en buena forma. En cuanto a la obesidad, prevención de diabetes. Control de la tensión arterial. Totalmente. Eso podemos enlazar con el menor riesgo de enfermedad cardíaca. Nuestro corazón, una persona sedentaria puede estar, sus pulsaciones pueden estar entre 80 y 90. Una persona con una buena condición física puede estar entre 60 y 70 pulsaciones por minuto. Vemos que nuestro corazón trabaja más, necesita más actividad cuando somos sedentarios. Por tanto, beneficio. Otro beneficio, ya que lo comentas, después algunas personas de haber tenido una angina o un infarto, pero que realizaban ejercicios anteriormente, su recuperación post-angina o post-infarto es muchísimo más buena y muchísimo más favorable. Correcto. El tener una base previa favorece la recuperación. Igual que con las lesiones. Si previamente tengo un nivel, una condición física buena, me lesiono, luego mis estructuras, la estructura que teníamos antes nos ayudará en esa recuperación, sin duda. Con respecto, por ejemplo, también a la mejor cantidad de músculo, de más calidad y que los huesos tengan una mayor fortaleza, esto está relacionado con lo que Carolina Mirpuri, programas atrás, la fisioterapeuta, pues nos estábamos hablando de menor riesgo de caídas, por ejemplo, en las personas mayores. Eso, totalmente de acuerdo. Y además lo uno a la sarcopenia natural. A medida que nos hacemos mayores, nuestra pérdida de músculo es considerable. Progresiva. Correcto. Por tanto, el trabajo de fuerza, la actividad física es importante para mantener un tono muscular adecuado. Y también con los huesos, la osteoporosis. En el caso de las mujeres, si no tienen un nivel de condición física adecuado, si no practican actividad física, corren un riesgo de que esa osteoporosis aparezca antes de. Sus huesos se descalcifican más y más rápido.
Correcto. Y después hay uno que yo creo que ese sí lo detectamos todos desde que empezamos las primeras veces a hacer deporte, ¿no? Una buena salud mental, lo que nos divertimos, lo bien que nos pasamos, tanto solos como mejor de todas maneras en grupo, ¿no? Pues bueno, yo creo que ya eso es un criterio ya bastante particular, pero sí que en grupo posiblemente disfrutemos más, posiblemente. Y además, la práctica de actividad física nos genera un chute de endorfinas y vamos, esto ¿en qué influye? Pues en repetir, en que estamos alegres, en que ese estrés diario del trabajo o de la problemática diaria, pues hombre, un poco lo llevemos de mejor manera con la práctica de actividad física. Y una cosa que yo también creo que lo comento mucho con mis pacientes en consulta es, parece que me estoy dedicando algo a mí, y no solamente estoy dedicándole algo a la gente con la que trabajo, a mis hijos, a las personas que estoy cuidando, lo que fuere, ¿no? Sino también me estoy dedicando algo para mí, eso también es reconfortante. Por tanto, bueno, es muy importante dedicarnos ese tiempo a nosotros, ser un poquito egoístas, por así decirlo, y esa mejora, ese disfrute personal, pues a través de la actividad física, vamos, 100% recomendable. Una de las claves por la que tú estás aquí es para indicarnos cómo empezar esa actividad física para la gente que no ha empezado todavía, y para eso tenemos que tener en cuenta de dónde partimos, ¿no? Correcto. No es lo mismo que yo sea una persona que mantenga unos hábitos de vida sedentarias a que sea una persona que haya practicado actividad física o actividad deportiva. Es importante saber de dónde partimos. ¿Para qué? Pues para saber qué actividad es la más adecuada, para yo darle una continuidad con bastante seguridad. En ambas situaciones es muy importante el chequeo médico. Es muy importante que con un profesional nosotros valoremos qué actividad es la más indicada para nosotros. Si vamos a iniciar actividad física, si soy una persona sedentaria que hago poca actividad, siempre me estoy trasladando en coche, en fin. O estoy metido dentro de casa cuidando a mi familiar. Mi trabajo es sentado, ¿vale? Esas situaciones, pues lo ideal es que empecemos con una actividad o sea, por ejemplo, caminar. Más suave. Exactamente, teniendo en cuenta las recomendaciones de nuestro médico. Él, con nuestro historial, pues bueno, nos puede aconsejar una actividad u otra. Por ejemplo, lo que comentábamos cuando preparamos la entrevista, si tienes un sobrepeso, pues quizás a lo mejor la natación te puede venir un poquito mejor. Correcto. Para no estar que tu peso no esté soportando, las rodillas no estén soportando tu peso, ¿no? Correcto. Lo que normalmente se hace para iniciar una actividad es caminar o correr. Si tengo sobrepeso, voy a someter a mis estructuras articulares a una carga innecesaria, ¿vale? Mucho impacto, ¿vale? Eso no nos beneficia para nada. La natación, como bien comentas, es una actividad magnífica porque es que además movilizamos gran cantidad de musculatura. Eso nos ayudará a un consumo energético mayor también. Lo que también he comentado, cuando preparábamos esto, elegir profesionales, porque, y además diferentes profesionales, no solamente licenciados en educación física, sino también en algunos pacientes tener en cuenta que puede ser necesario un fisioterapeuta, ¿no? Correcto. El nutricionista, la opinión del médico y de la enfermera. Correcto. Yo creo que la situación ideal sería trabajar con un equipo interdisciplinar. Partiendo de, o sea, un profesional de la actividad física y el deporte, pues bueno, también un médico que un poco nos controle, un fisioterapeuta, un nutricionista, yo creo que sería lo ideal. Esto, o trabajar en equipo, nos asegura una práctica segura. Evitar lesiones, importantísimo. Que haya una correcta planificación del entrenamiento. Cualquier profesional de la actividad física y el deporte se basará en principios de individualización y principios de progresión. Además, la consecución de objetivos. Nos tenemos que plantear objetivos que sean reales y perfectamente asumibles. Sin no pretender ganar la maratón ya de buenas a primero, ¿verdad? Recuerdo comentar contigo el intentar presentarme a una competición sin previo entrenamiento. No, ¿vale? Tiene que haber una progresión
para poder alcanzar esas metas que yo me planteo. Aquí, por ejemplo, también en este ayuntamiento donde estamos con la técnico y licenciada en Educación Física también, Raquel Esteves, pues también hay una interconexión, por lo menos por mi parte con ella, por eso mismo, ¿no? Para facilitar qué ejercicios pueden realizar unos pacientes, qué no deberían hacer. Y después, como me comentan también muchos pacientes en la consulta, cuando hablamos del tema del ejercicio que hace con Raquel, si ese día no puede, bueno, pues hasta aquí, hoy tu límite es este, hoy no hagas mucho más, no fuerces, porque pudieran aparecer lesiones. Correcto. Estamos hablando con una persona en la que está, además de su experiencia, está haciendo un quehacer correcto, ¿no? Correcto. En ese aspecto, claro, tenemos que conocer nuestros límites, y si además una persona cualificada nos indica hasta dónde debemos llegar, magnífico. Y sobre todo, ese cruce de información que ustedes mantienen es maravilloso. Esa conexión médico, entrenador o licenciado, maravilloso, maravilloso. Te voy a poner otro ejemplo, porque hasta ahora está hablando de Raquel Esteves, que suele trabajar con las personas mayores, pero yo soy un poquito más joven, por ahora, ¿vale? Y mi entrenadora últimamente, pues Bea, y cuando yo le digo, no, es que hoy me encuentro un poquito mejor, ¿por qué no hago más? Y ella me dice, no, frénate, Pedro, porque estás sobrecargando de actividad tu cuerpo y también hay que dejarlo descansar, tiene su momento de descanso. Por tanto, todo va de alguna forma engarzado y programado para evitar lo que tú estás diciendo, lesiones, ¿no? Correcto. Eso, hablamos de esa planificación. Igual tú hoy te encuentras bien, pero anteriormente se ha desarrollado un trabajo en el que a día de hoy tú no debes forzar más, porque ese riesgo de sobreentrenamiento o posible lesión está presente. Por tanto, vamos a hacer caso a lo que dice nuestro entrenador, que es quien ha planificado. No por hacer más se va a conseguir ese objetivo. Lo contrario de hacer más es las tan temidas excusas que nos suelen poner habitualmente. Te puedo asegurar que muchísimas en consulta para no hacer ejercicio. ¿Qué le podemos decir? Sin ser, a pesar de estas cosas positivas que nos estás diciendo, ¿cómo podemos tirar por tierra esas excusas? Bien, bueno, partiendo de que vivimos en un entorno magnífico en el que hacer vida en la calle es muy fácil, podemos tener trucos para movernos un poco más, desde ir al trabajo en bici si es posible, o transporte público, quedarme una parada antes y hacer un pequeño tramo caminando, aparcar el coche un poquito más lejos e ir caminando al trabajo, no utilizar el ascensor, a no ser que tengamos que subir 11 plantas, pero bueno, todo reto se puede llegar a conseguir. Alguna podremos subir, ¿no? Por supuesto. Y la segunda, la tercera cogemos la tercera. El principio de progresividad. Exactamente. Pero además, si tenemos mascotas, pues bueno, dar ese paseo, aprovechar ese paseo con nuestro perro y hacerlo un poquito más largo. Por ejemplo, que no sea por excusas, que tenemos un entorno maravilloso y disponemos de profesionales que nos pueden asesorar muy bien. Aridane, muchísimas gracias por venir y por ayudarnos un poquito a quitar esas excusas y decirnos los beneficios que tiene la actividad física. Un verdadero placer. Te esperamos más adelante, ¿eh? Muy bien, por aquí estaré. Está fichado, está fichado. Bueno, y a ustedes nos despedimos ya por esta semana con el programa Con Más Salud y les vemos la semana que viene en este mismo programa y en este mismo canal.